Muy buenos días, estimados alumnos. Ya estamos nuevamente todos reunidos. En realidad empezando un nuevo tema hoy día en relación a los vómitos en el lactante. Muchos de ustedes seguro se han preguntado por qué tocar en pediatría el contenido de vómitos en el lactante. En realidad el motivo es muy sencillo. En realidad el vómito como signo de enfermedad es muy frecuente en pediatría y no siempre representa un estado patológico en el niño, sino que a veces es hasta una condición psicológica o hasta simplemente una falta de orientación en la familia de cómo se debe alimentar al niño, y eso va a originar vómitos en el lactante. Por lo tanto, como ven, es una entidad que requiere nuestra atención, sobre todo con el objetivo de poder determinar si esto es fisiológico o es algo que realmente requiera nuestra intervención como médicos y ver cómo vamos a poder tratar. En ese sentido, vamos a empezar ya con un buen número de participantes. Están hasta ahorita, como ustedes ven, más o menos unos 30, 28, pero ya han habido dos más. Por lo tanto, ya vamos a empezar nuestra charla, nuestra presentación con este tema. Y espero, por favor, que puedan intervenir. Sé que a veces tienen dificultades con el audio, pero por favor, ya saben, tienen el chat para poder escribir sus comentarios y yo con seguridad los voy a poder ver. Bien, empezamos entonces el tema primero conceptualizando lo que es el vómito en el lactante. En realidad el vómito se lo puede describir en realidad como una condición en la cual el paciente expulsa en forma brusca, repentina y forzada, y ahí viene el concepto importante, el contenido del estómago por la boca. Vale decir, el concepto de brusco, repentino y forzado es muy importante, porque recuerden que puede haber regurgitaciones sin necesariamente ser vómito, y eso también es difícil a veces de diferenciar si no tenemos claro el concepto. O sea, es una eliminación del contenido gástrico en forma súbita, repentina y sobre todo forzada. O sea, vale decir, el paciente el niño hace esfuerzo para poder eliminar el contenido del estómago. Por lo tanto, todos esos conceptos tienen que estar presentes en el vómito del lactante. Ahora bien, es una entidad, como les decía, muy frecuente. ¿Y por qué tanto en pediatría? ¿Por qué se ve tanto vómito en el lactante? Siempre cuando ustedes hablen con las amigas, con parientes o vean a sus pacientes, una queja muy formal en este primer y segundo año de vida, en los primeros 48 meses de edad, es justamente de que el niño está vomitando. ¿Por qué puede ser tan frecuente? ¿Cuál es el motivo para que vomiten con tanta frecuencia? En realidad, de hecho, hay algún motivo que es fundamental. Primero, los mecanismos de regulación del centro del vómito están muy todavía deprimidos, o sea, no están todavía maduros, de tal manera que muchas veces responde en forma rápida, en forma repentina, a cualquier estímulo sin que realmente haya sido significativo. Por ejemplo, una pequeña irritación de la zona faríngea se va a manifestar en el niño directamente por vómito, por esa inmadurez en sus mecanismos del vómito, ¿no? En su centro estimulador del vómito, en el centro gatillo del vómito. También el movimiento peristáltico esofágico es insuficiente y la capacidad de contractura tanto del cardias como también del esfínter pilórico son inadecuadas. A veces muy espástico el esfínter pilórico y el cardias muy relajado, lo que permite evidentemente que se produzca una contractura retrógrada brusca y el niño empiece a vomitar. O sea, hay poca madurez y poca coordinación en ese mecanismo peristáltico eficaz. Ahora, la dieta del lactante también tiene mucho que ver. Recuerden que los niños de esta edad básicamente se están alimentando con una alimentación hídrica, ¿no es cierto? Leche materna. Y por lo tanto, eso también va a conllevar a que el niño pueda vomitar en forma muy frecuente, ¿no? Por el tipo de alimentación nada sólida que recibe en ese primer tiempo. La aerofagia también es otro elemento importante. Cuando el niño está lactando, no solo toma leche, sino que a veces va ingiriendo, sobre todo cuando la alimentación es por biberón en leche de fórmula, el niño va ingiriendo mucho aire y ese aire distiende enormemente el estómago y hace que se desencadene rápidamente el reflejo del vómito. La capacidad gástrica es muy diferente en dependencia de cuán pequeño o grande sea el niño. Mientras más chiquitito, la capacidad gástrica es por supuesto mucho menor.
Ustedes me dirán, ¿cuánto tiene de capacidad gástrica un niño? Aproximadamente de 5 a 10 ml por kilo. O sea, vale decir, por ejemplo, un niño que tenga un pesito de 4 kilos, solamente va a recibir 40 ml. Esa es su capacidad gástrica máxima. Por lo tanto, imagínense si yo le ofrezco, digamos, 90 ml con ese kilito recién nacido, 4 kilitos, pues obviamente el paciente va a llegar a vomitarlo todo porque no tiene la capacidad suficiente para poder desarrollar esta característica. Otro elemento también relacionado con este aspecto del vómito en el pequeño es la cantidad frecuente de patología digestiva que presenta el niño. O sea, sobre todo de qué nos está hablando, mira, las infecciones gastrointestinales son enormemente frecuentes. Por lo tanto, eso hace que, por supuesto, el niño tenga una tendencia muy marcada a vomitar. Y patologías que no son necesariamente digestivas, extradigestivas, también pueden desencadenar vómito. El día de ayer veía un paciente, por ejemplo, es una niña que tiene 1 año y 6 meses de vida, que viene a la consulta porque desde hace 1 mes, y es lo que me ha llamado la atención, la niña está vomitando. Y la mamá me dice, doctor, vomita mucho. Y le digo, bueno, ¿hay algún otro síntoma, algo más? ¿Y qué vomita? Le pregunto. Y me dice, es contenido gástrico. O sea, él toma la lechecita y pasa unas horas y vomita. Y a veces, aunque no haya tomado, vomita como moquito, ¿no? Como saliva, que es en realidad el contenido gástrico. Entonces, ¿por qué puede ser que esta niña esté teniendo un vómito tan habitual, tan frecuente? Aparentemente uno de los motivos de esta niña tiene que ver con algo extradigestivo, porque no hay diarrea, no hay ninguna manifestación otra en el área intestinal. E indagando y haciendo la análisis, la niña aparentemente tiene una orina de olor más fuerte, según me dice la mamá. Por lo tanto, es posible que justamente esa posible infección urinaria esté provocando vómitos en la pequeña. Entonces, fíjense ustedes que todo esto puede estar presente y desde luego se desencadena el vómito. Ahora bien, ¿cómo se produce este elemento de eliminación con esfuerzo del contenido gástrico? Primero tiene que haber una serie de mecanismos externos, o sea, vale decir, reflejos de una vía eferente que va a permitir que el niño vomite. Por ejemplo, la contractura gástrica es uno de ellos, el estómago se contrae, especialmente en la parte inferior, y provoca, desde luego, la salida del contenido gástrico. Otro es la contractura muscular por reflejo vagal de la pared abdominal y del diafragma, ¿no es cierto? Lo cual incrementa indudablemente la presión intraabdominal, se vence la resistencia por cambios de presión en el esfínter del cardias e inmediatamente el niño empieza la regurgitación, ¿no es cierto? También se da una relajación simultánea de la parte inferior del esófago, lo que favorece, por supuesto, la eliminación del vómito. Y muchas veces también se liga a todo este mecanismo del efector del vómito, el hecho de que se contrae hasta la vesícula biliar. Y de ahí que muchas veces en niños que no tienen un problema obstructivo, vemos salida de contenido duodenal en el vómito, o sea, vale decir vómitos de característica biliosa, por supuesto, ocasionales, ¿no es cierto? Todo tiene que ver entonces con un aumento en la presión intraabdominal, el diafragma se desciende porque se contrae, desciende bruscamente, aumenta la contractura de los músculos intestinales y por supuesto la relajación del cardias que permite que todo el contenido gástrico fluya con esfuerzo hacia la zona esofágica y luego ya es expelido por la boca en el vómito completo de nuestro paciente. Algunos diagnósticos diferenciales son importantes. Por ejemplo, ¿qué es una regurgitación? La regurgitación es simplemente una salida pasiva del contenido gástrico hacia afuera, muy frecuente en los lactantes. Habitualmente toma la lechecita, la mamá le está echando para que bote sus gasecitos y ¡brum!, se le sale sin ningún esfuerzo la lechecita por la boca. Eso se llama regurgitación. Rumiación es algo que ustedes van a ver frecuentemente en los lactantes, en los niños pequeños, especialmente en los primeros 3 o 4 meses de edad, donde el niño está tranquilo cuando de repente se nota que sale sin esfuerzo el contenido del estómago a la boca y el niño nuevamente se lo traga, ¿no es cierto? Eso es la rumiación, que no es anormal en el niño pequeño y que se da con cierta frecuencia.
el reflujo. Es como si el líquido rápidamente ascendería sin mayor esfuerzo desde el estómago hasta el esófago generalmente, y este reflujo a veces es fisiológico. Cuando no repercute, por ejemplo, y lo vamos a estudiar en el reflujo gastroesofágico dentro de un momento, cuando no se emite por esfuerzo, pues se dice que es un reflujo gastroesofágico fisiológico. La arcada es lo que generalmente antecede al vómito, ¿no es cierto? Todavía no hay salida de nada, simplemente contractura muscular, especialmente en el área respiratoria, y por supuesto la náusea es la sensación de que el niño va a vomitar. Se da, como ustedes ya les comentaba y escuchaban, en el 50% de los niños pequeños, o sea, es relativamente bien frecuente en nuestros niños. Ahora bien, una vez que hemos comprendido todos esos mecanismos y sabemos cómo se produce el vómito, entendemos que hay una vía aferente, ¿no es cierto?, que va a estimular ese centro del vómito, ¿no es cierto?, que se puede generar en cualquier área, puede ser esofágica, área de estómago, en la zona respiratoria, óptica, es decir, en múltiples lugares se va a generar ese reflejo vagal hacia el centro del vómito. Luego va a venir un reflejo efector, ¿no es cierto?, que va a provocar una contractura muscular. Ese reflejo efector se desencadena desde la zona quimiorreceptora gatillo del vómito hacia el centro del vómito, que está en el núcleo solitario medular y, por supuesto, en la porción reticular dorsal. Todo eso va a generar ese reflejo inicial del vómito que va a tener efectos sobre todo en el nervio frénico, en los nervios espinales y en los intercostales que van a participar en el proceso del vómito. Ahora bien, el vómito tiene muchos orígenes, ¿no? Puede tener un origen diferente, pero varía en relación a la edad. Y estamos hablando del vómito lactante. Por lo tanto, hay que tener dos grupos claros de niños que vomitan. Los recién nacidos, que siempre tienen una característica muy propia, y desde luego también los lactantes. Cuando hablamos de recién nacidos, el vómito se puede dar desde los primeros días de vida, vómito con esfuerzo, pero esto necesariamente es patológico. O sea, no hay un vómito fisiológico o psicógeno en la etapa neonatal. Habitualmente sí se tiene ahí una patología que le provoca vómito. Recordemos que el vómito neonatal es aquel que se produce del nacimiento a los primeros 28 días de vida. Una de las causas más frecuentes de vómito es un error en la dieta. Por ejemplo, es un recién nacido, no tiene más que unas horas de vida, y la mamá decide darle agua o agua azucarada para que tome en sus primeras tomas. Pues ese error dietético, como el niño no está adaptado a aquello, va a desencadenar el reflejo del vómito. En su defecto, la mamá no está bien orientada sobre el volumen que puede eliminar, no sabe exactamente o qué puede ingerir, no sabe la capacidad gástrica de su niño y le da 3 onzas o 2 onzas. Y el niño indudablemente ese primer día ya va a vomitar grandes cantidades porque es demasiado volumen. O sea, un error dietético puede originar el vómito. Tal vez lo que más nos preocupa en el área neonatal es de que el vómito tiene muy frecuentemente un origen infeccioso sistémico. El niño, lamentablemente por su corta edad, no tiene la capacidad de poder controlar o localizar las infecciones de su cuerpo. Y eso indudablemente le va a generar al pequeño un vómito como manifestación clínica de un efecto sistémico orgánico. O sea que cuando vemos un recién nacido vomitar, necesariamente nos ponemos a pensar si el niño está infectado o no. Obviamente acompaña a esta infección no solo el vómito, porque ustedes me dirán, doctor, complejo, porque si dice que un recién nacido que vomita, puede ser que la mamá se esté equivocando en la dieta o puede ser que tenga hasta una septicemia. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Por las demás manifestaciones clínicas, ¿no? El niño séptico, el recién nacido séptico, tendrá probablemente distermia, ya sea hipotermia o hipertermia, gran distensión abdominal, un vientre muy globoso, lleno de aire, tendrá seguramente un color amarillo en la piel, una piel marmórea, presentará rechazo al alimento, es decir, una serie de manifestaciones clínicas que obviamente nos dan la pauta más clara de que el cuadro del vómito está acompañando a una enfermedad mucho más seria, mucho más sistémica, como es justamente
el tema de la septicemia. La estenosis hipertrófica pilórica ya puede empezar en esta área neonatal. Ya veremos dentro de breve qué es esta entidad y es algo que se puede dar desde los primeros días de vida. La enterocolitis necrotizante es uno de los elementos que más temor tenemos como causal del vómito, y ahí el vómito generalmente es de origen porráceo, ¿no? Es una característica muy sobresaliente en el vómito. Y por supuesto el tapón meconial, el niño que tiene el meconio tan espeso, generalmente por una enfermedad de Hirschsprung, que hace que vomite o regurgite y vomite sobre todo el contenido gástrico e inclusive intestinal. Y por supuesto ahí viene el grupo de los lactantes que tienen muchas causas de vómitos que vamos a considerar en forma breve en esta mañana. Quería detenerme ahí un momentito para empezar a hablar de los vómitos del lactante para ver si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta para que pueda solucionárselas. Si no pueden anotar, porque ya en la anterior vez tuvimos dificultades en que se puedan comunicar, por favor no se olviden, háganmelo saber a través de alguna notita, ¿no? Para que yo pueda ver que si es que tienen alguna opinión. Voy a esperar un ratito a ver si alguien tiene algo que decir. Bien, estoy fijando el chat, todavía no hay ninguna opinión, ninguna pregunta. Entonces, resumiendo, el vómito es la expulsión brusca, repentina y forzada del contenido gástrico. Ese concepto ya nos tiene que quedar claro para diferenciar de todas las otras entidades que les he comentado. Puede ser muy patológico, puede ser una enfermedad grave, especialmente en el grupo neonatal, pero en los lactantes puede ser también hasta fisiológico. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico fisiológico que genera vómito, inclusive con esfuerzo, pero esto no es patológico. Sin embargo, hay por supuesto enfermedades que hay que alertarnos sobre ellas, ¿no? Y que dependiendo de la edad debemos pensar en todas ellas para poder definir con claridad lo que es el vómito. Bien, he visto que no hay preguntas ni comentarios, o sea que seguimos con el tema. La primera entidad que vamos a ver es la invaginación intestinal. Para ello necesariamente voy a compartir con ustedes mi pantalla para que puedan observar las imágenes de invaginación. La pregunta, por favor, para todos, ¿están viendo la pantalla? Sí, doctor, se ve. Bien, gracias. Entonces les decía que vamos a empezar a hablar de la invaginación intestinal. Sí, doctor, se ve. Gracias, oye. Mire, entonces, ¿qué es la invaginación? Ahí en la imagen estamos viendo una ecografía donde nos está mostrando la invaginación. Es como un anillo externo, lo ven ustedes, de color más oscuro, y en la parte central se ve la zona invaginada. O sea, es como si el intestino se hubiera entrado dentro del intestino mismo. Eso se llama invaginación intestinal. Es una entidad que se da en el periodo del lactante, entre los 3 meses de vida y los 18 meses de edad. Se manifiesta, por supuesto, por vómitos. O sea, el niño en forma súbita, repentina, empieza a vomitar. Usted mira, doctor, pero ¿cómo lo diferenciamos? ¿Cómo nos damos cuenta de que esta es una invaginación intestinal bastante frecuente en pediatría? Porque unida al vómito hay otros síntomas de afectación aguda, ¿no? Por ejemplo, el niño empieza súbitamente el vómito. Entonces ya digo, no, este es un problema agudo, algo está pasando, porque hay vómitos que son progresivos, muy lentos, poquito a poco, como lo veremos luego, van empezando, pero este es inicio agudo. Segundo, hay compromiso en su estado general. El niño no se lo ve tranquilo, no está relajado, está muy molesto, llorando insistentemente. ¿Por qué? Por el dolor abdominal. Él, piensen ustedes, en un niño de 4 meses, no puede decir qué siente, pero evidentemente entendemos que su llanto puede deberse a dolor. Cuando observamos al paciente, como otras manifestaciones clínicas, aparte del dolor y por supuesto el síntoma inicial marcado, principal, digamos, que es el vómito, el paciente va a tener una gran distensión abdominal. Pero además, cuando auscultamos los ruidos intestinales, percibimos que hay un silencio abdominal. O sea, vale decir, el niño está en un hilio, o sea, detenido el movimiento intestinal. A la percusión, habitualmente el niño presenta un gran timpanismo y presenta deposiciones, o sea, usted mira, se ha paralizado, ya no defeca en la parte inferior de la invaginación.
ahí todavía se va moviendo el intestino, y la defecación es con sangre. Se presenta rectorragia, sangre rutilante. Esa es una característica sobresaliente del niño con una invaginación intestinal. Pero mira, doctor, ¿ha tenido oportunidad de ver una invaginación intestinal? Sí. Por lo menos, yo diría, una vez un paciente cada año. O sea que es bastante frecuente. Aproximadamente se da en 5 casos cada 1000 lactantes. O sea que realmente es una entidad bastante frecuente. Primera rectorragia, no. El síntoma más dominante en los pacientes ha sido el vómito y el dolor abdominal, crisis de llanto en los niños. Lloran, lloran, lloran. Y cuando usted lo ve pálido, está irritable, el abdomen distendido, muy globoso, y claro, ahí ya pensamos que puede tratarse. Ya con un poquito de experiencia, la palpación abdominal puede localizar en el área ileocólica la zona invaginada. O sea, se nota como una pequeña tumoración en esa área. Y obviamente el niño llora más fuerte en el momento en que usted le está tocando esa área. ¿Cuál es la clave diagnóstica? La radiografía contrastada, como vemos en la imagen superior. No, no es el estudio más rápido e ideal, sino es la ecografía. La ecografía, como ven en la parte inferior, define con claridad el diagnóstico de una invaginación intestinal. Ya han visto más o menos típicamente cómo es el paciente. Este es otro niño que viene a la consulta a los 2 meses y medio de vida. Así lo vi al pequeño. Un niño que venía como causa de consulta de vómitos. Papá me decía, doctor, no vomitaba, cuando de repente ha empezado a vomitar, de a poquito, cada vez más. Ahora noto que está frecuente, doctor. Vemos al paciente, el niño está con buen estado general, no tiene pérdida de peso, no tiene otros síntomas acompañantes. Es un niño que solo vomita. Indago en la mamá la técnica de la alimentación, el niño recibe solo leche materna, le da a libre demanda y la mamá me dice, es muy glotoncito, doctor. O sea, toma demasiado. Yo tengo harta leche y le doy, y el vómito se produce casi a los 2 minutos de haber tomado. ¿No? Le reviso al paciente, se nota normal, no noto nada en abdomen, un abdomen blando, depresible, aparentemente no doloroso. El niño me observa sonriente. Entonces digo, no, esto parece no ser un vómito patológico, tal vez técnica de alimentación de la mamá. Les recomiendo algunas cosas para hacer, pero por seguridad les solicito una ecografía abdominal para descartar alguna imagen patológica que el niño pudiese tener. Entre ellas podría ser la estenosis pilórica, un reflujo gastroesofágico, que también puedo verlo a través de la ecografía. El niño defeca normalmente, no tiene heces diferentes y hace caquita normal. Bueno, les solicito la ecografía y no lo veo más, o sea, no vuelve. Pasan aproximadamente 3 semanas cuando el niño retorna, después de 3 semanas. Le digo, ¿cómo está? Ya le hicieron el estudio. La verdad que no, doctor, como lo veíamos tan bien, me dice, no hemos visto necesario hacerlo, pero nos sigue preocupando porque sigue vomitando mucho. O sea, ya no para de vomitar. Vaya, le digo, ¿y ahora qué hacemos? A ver, le revisaré al pequeño. Lo reviso y algo me llama la atención. Yo lo vi de 3 semanas. El niño, cuando lo vi a los 3 mesecitos de edad, estaba con 6 kilos 800, un muy buen peso para la edad. Y ahora que tiene prácticamente 4 meses, lo veo con 6 kilos 700. Bueno, puede ser. Ha perdido peso en lugar de ganar. Bueno, algo ahí a la cosa me preocupó. Digo, no puede ser, señora. ¿Y qué vomita? Le digo, es lo que toma, doctor. Toma, pasa un ratito y vomita. Y lo que hemos notado es que está más molesto. El niño se ponía irritable. No había deposiciones alteradas, simplemente la presencia del vómito y la pérdida de peso que nos llamó la atención. Al examen me llamó un poquito la atención, puesto que revisando al paciente encuentro una tumoración, una pequeña pelotita localizada en el área abdominal, especialmente en la zona supraumbilical hacia el lado derecho, en el flanco derecho. No le dolía al paciente, solo me llamó la atención aquello y le digo, mire señora, hay que urgentemente hacerle la ecografía. No puede ser que pierda peso, tienen que hacerla, por favor, vayan inmediatamente. Y a la hora, me visita nuevamente la mamá y el papá y el niño. Me dice, doctor, le ha hecho la ecografía, y el doctor me ha alarmado, me ha dicho que venga volando. Veo la ecografía y el niño
tenía un píloro muy largo, tenía 2 centímetros de longitud y un espesor de 0,8 milímetros. Signos clarísimos de una estenosis hipertrófica pilórica. El píloro se le había crecido y se le había engrosado la capa muscular, lo cual hacía que la luz pilórica esté muy estrecha. Inmediatamente refería al paciente para cirugía, ya no lo vi más. Después de un tiempo, aproximadamente unos 10 días, retornó el paciente operado. Yo lo había operado ese mismo día la cirujana y felizmente el paciente ya se encontraba perfecto, normal, tranquilo, ya no vomitaba y estaba muy sanito y seguramente en ese momento empezamos el proceso de ayudarle a recuperar el peso. Mira, ya, pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué puede un niño así de estas características estar con esta hipertrofia pilórica? En realidad se ha visto que puede tener relación con un aumento exagerado de enzimas digestivas como la secretina, la colecistoquinina, que aumenta mucho la contractura pilórica y eso hace que se hipertrofie por el trabajo constante. Sin embargo, también se ha encontrado que estos niños tienen una inervación anómala en el área pilórica y con liberación de enormes cantidades de óxido nítrico. Recuerden ustedes un vasoconstrictor, vasodilatador, mejor dicho, y un contractor muscular marcado. Y eso aparentemente está provocando este cuadro. Sin embargo, también se ha observado que es frecuente en niños que han recibido algún macrólido, especialmente la acitromicina o la eritromicina. ¿Pero por qué se podría dar a esta edad ir a macrólidos? Lo que pasa es que una causa frecuente de infección en este grupo etario son las clamidias y para ello un tratamiento de elección es justamente el macrólido, o sea que muchas veces lo recibe. Este niño no había tomado ningún medicamento, no tenía ese antecedente, no había ningún antecedente familiar tampoco de hipertrofia pilórica, pero mire, el niño la tenía y lamentablemente se tardó en el tratamiento que en realidad es fundamentalmente quirúrgico, ¿no? Ahora bien, ¿dará alguna característica? ¿Es cirugía inmediata, doctor? En realidad, no. Es una cirugía muchas veces diferida, pero diferida de horas. ¿Por qué? Porque lo que se pretende hacer dentro del punto de vista clínico es el mantenimiento de un estado hemodinámico estable del paciente para que pueda tolerar adecuadamente la cirugía. Generalmente son niños, como ustedes comprenderán, que desarrollan alcalosis hipoclorémica por la pérdida excesiva de hidrogeniones cloro en el pequeño, además pierde enormes cantidades de sodio y potasio. Por lo tanto, lo que se pretende hacer es estabilizar su estado hemodinámico, corregir su estado alcalótico metabólico, en este caso hipoclorémico, y por supuesto corregir sus cambios hídricos y electrolíticos antes de empezar la cirugía. Vómitos destacables son la característica clínica sobresaliente en proyectil muy fuerte y pérdida de peso, ¿no es cierto? Al examen, la masa palpable, el cuadrante superior derecho, pero también no se olviden la onda peristáltica. La verdad que no vi ninguna onda peristáltica, pero en niños sí tenía nuestro último paciente, una masa palpable claramente definida, sugerente de una hipertrofia pilórica, ¿no es cierto? El diagnóstico, como les digo, es muy fácil, es ecográfico. Puede hacerse una radiografía simple de abdomen. Usted mira, está dando una gran cámara gástrica, porque claro, el niño se llena de gas, porque no puede pasar nada por el área pilórica, está muy estrechada. Sí, obviamente es una característica también sobresaliente y el tránsito es muy útil en el diagnóstico, pero casi nunca le hacemos porque la ecografía ha logrado superar en rapidez y en efectividad el diagnóstico de nuestros pacientes. Ahora bien, una otra entidad también frecuente es el reflujo gastroesofágico. Yo les decía, este puede ser fisiológico, pero también puede ser patológico. Generalmente el patológico tiene otros síntomas acompañantes, la irritabilidad, el malestar general, el dolor epigástrico. Irritabilidad, ¿por qué? Mira, piensen, el contenido gástrico es ácido y si el niño está permanentemente con el contenido gástrico en el esófago, obviamente va a tornar al esófago muy ácido y eso va a irritar la mucosa esofágica, provocando un marcado malestar en el paciente. También en estos niños, cuando tienen un ERGE se refiere al reflujo gastroesofágico patológico, son niños que presentan hiperreactividad bronquial. Se producen microaspiraciones permanentes por la salida del contenido gástrico hacia la zona traqueoesofágica
y obviamente el paciente va a hacer microaspiraciones con las consecuentes hiperreactividades bronquiales. Obviamente el diagnóstico es clínico, por estos signos que le digo, el vómito es de origen gástrico, no es de origen biliar, ¿no es cierto? Y la pHimetría esofágica es útil para determinar si hay este reflujo, y la ecografía actualmente permite cuantificar inclusive el reflujo, o sea, graduar el reflujo en nuestros pacientes. Por eso también se constituye un elemento importante. Ustedes en la última parte de nuestra presentación van a ver toda una lista de pequeños rectángulos donde, siguiendo una metodología, fíjense ustedes, forma de inicio, estado general, signos clínicos, diagnóstico y tratamiento, permiten hacer un abordaje sencillo de lo que es el vómito en el lactante. Son varias entidades, son en realidad 18 entidades que pueden provocar vómito en el lactante. Pero mira, doctor, tenemos que tratar de recordarlas y leerlas. Sí, pero sobre todo lo que quiero es que empiecen a hacerlo a partir de ahora en grupos, y ahí hemos hablado de la discrepancia de qué hacemos en grupos o individual. He notado, me imagino por el distanciamiento mismo, que ha habido algunos problemas en poder cohesionar los grupos, ¿no? Me encantaría que sigan haciéndolo porque nuestro trabajo habitual dentro del punto de vista profesional es justamente el trabajo grupal. O sea, cuando estamos ejerciendo la profesión no trabajamos solos, trabajamos en equipo, en hospitales, en primer nivel, todo el tiempo. Ustedes, por ejemplo, están trabajando en un centro de salud periférico, pues se reúnen todos los médicos y enfermeras para discutir los casos, desarrollar protocolos y, por supuesto, manejar pacientes difíciles. En consecuencia, el trabajo grupal es para el médico imprescindible, es fundamental. Ojalá que puedan realmente ustedes también poder seguirse reuniendo, pero aquellos que no lo pueden hacer, traten de ver por sí mismos este tema. O sea, va a decir, con lo que les acabo de mostrar, con esos 18 casos clínicos, siguiendo esa misma metodología, es que ustedes van a poder un poquito determinar el flujograma. O sea, lo que quiero que hagan es que desarrollen un mapa conceptual. Vale decir, que en una hoja o dos máxima empiecen a dar las características como un árbol de decisiones de lo que ustedes van a ver en cada patología. Empiecen en la parte superior con lo que es el vómito, ¿no es cierto? Luego empezarán a lanzar líneas hacia abajo, otra vez colocarán rectángulos o redondos y pondrán, por ejemplo, cómo se ha iniciado. A un lado van a poner en ese mapa conceptual o esa tabla que ustedes van a hacer, ese flujograma, van a anotar forma de inicio, los que han iniciado bruscamente y los que han iniciado progresivamente. Luego pondrán en un lado el estado general del paciente. Unos me pondrán afectado, entonces revisarán qué patología su estado general está afectado, y otros verán que está bien, que está excelente en su estado general, entonces pondrán estado general bueno, ¿no es cierto? Al otro lado pondrán, después de lo que hemos hablado de forma de inicio, ¿no es cierto?, progresiva y lenta, el estado nutricional, especialmente y siguiendo la línea de los que presentan un estado, una forma de inicio progresiva. Ahí van a poner la línea que sigue, el estado nutricional, ¿de acuerdo? Puede estar afectado o puede estar normal. Luego de aquello, siguiendo las secuencias, van a ver manifestaciones clínicas, ¿no? Unos me pondrán, no tiene otras manifestaciones clínicas, ya llegarán algunos diagnósticos, otros me pondrán con afectación clínica. Y dependiendo del tipo de manifestación clínica, ya llegarán a la conclusión diagnóstica. Ese árbol de decisiones, digámoslo así, ese flujograma, lo deben hacer del conjunto de todas las patologías. O sea, vale decir, traten de marcar en una sola imagen, incluir todas estas patologías que son en realidad las más frecuentes en pediatría. Váyanlas desarrollando, siéntanse libres de hacerme alguna consulta, ya sea por el WhatsApp o por la vía del eCampus. También me pueden poner notas. Miren, doctor, a ver cómo es esto. Yo les voy a mandar un video corto explicativo de cómo van a hacer este flujograma, o sea, cómo lo van a desarrollar. Y en base a eso van a ir ustedes trabajando en este tema. Aparte de la presentación, que enseguida voy a proceder a grabárselas también, vamos a desarrollar, les voy a enviar un caso clínico.
El caso clínico va a estar dividido en grupos. Ahí en el mismo campus está especificado cómo van a ser esos casos clínicos. Y cada uno de ustedes va a desarrollar en grupo. Si no pueden ir, pues repito, digamos, alguno de ustedes no se ha podido reunir, pero es parte de un grupo, diga, bueno, este caso me ha tocado a mí porque estoy en ese grupo, voy a trabajar en ese caso. Si no pueden reunirse. Si pueden, qué maravilla, reúnanse y háganlos en conjunto, que como le digo, el trabajo corporativo es importante en medicina. Y una vez que resuelvan el caso, yo ya les voy a poner un buen tiempito para que vayan desarrollándolo, pero vayan pensando en el flujograma. Y para aclararles mejor, les voy a enviar a la brevedad posible el tema que está descrito en el eCampus. Para terminar, simplemente algunas observaciones. Usted mira, el tratamiento del vómito es causal. Sí, obviamente hay que, porque ustedes han visto en los ejemplos que les he hecho, nunca hemos utilizado antieméticos, ¿no? Tratamos de llegar a definir el diagnóstico. Hay veces que el antiemético es necesario. Lo que más utilizamos es la metoclopramida, es la más recomendable, en realidad la más suave. Recuerden que la dosis de la metoclopramida es 0.1 miligramos por kilo dosis. Entonces quiere decir que cada vez que le demos, esa cantidad le vamos a dar. Por ejemplo, si es un niño que pesa 10 kilos, este ya es un niño de 1 año de edad, le voy a dar 1 miligramo, porque la dosis era 0.1 por 10 igual a 1. Ese miligramo le voy a dar cada 6 horas si el niño no logra todavía controlar su vómito. Primera, la domperidona es frecuente también de que oigamos, o por lo menos en adultos se utiliza, en niños también la utilizamos a una dosis de 0.25 a 0.3 miligramos por kilogramo de peso dosis. La repetimos generalmente cada 8 horas. Son los dos medicamentos que van a ustedes poder utilizar con más frecuencia. Recuerden, la metoclopramida a una dosis de 0.1 miligramo por kilogramo de peso dosis, se puede dar cada 6 horas, y la domperidona a 0.3 miligramos por kilogramo de peso dosis. Espero que nuestra breve charla haya logrado ser bien comprensiva para todos ustedes y que la hayan entendido bien. Alguien me ha mandado, María Luz Azurduy me ha mandado una notita y me dice, este es el flujograma que vamos a ir desarrollando, es un trabajo grupal o individual. Es grupal, o sea, de entrada es grupal, pero les repetía, si hay alguno que no haya podido compaginar con su grupo y que vea dificultades en realizar el trabajo en grupo, alguno que no esté aquí o no tiene acceso muy fácil tal vez a las reuniones, al internet, pues puede hacerlo en forma individual. Se van a fijar cuando les mande el eCampus a qué grupo pertenece, y dirá yo soy del grupo 7, por ponerles un ejemplo, o del grupo 8, y no puedo reunirme, es imposible, entonces yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces lo hace el trabajo que le corresponde. Esa es la idea. Me gustaría, ya le digo por aspectos de necesidad técnica, que sea un trabajo en realidad grupal. Sería lo ideal, ¿no? Los van a subir igual todos, por este problema que les decía de las reuniones grupales, los van a subir todos, pero por ejemplo el grupo 1, todos han participado, los 8, 9 participantes han hecho el trabajo, pues los 9 van a subir el mismo trabajo al eCampus, ¿de acuerdo? Y si alguno no estaba, ha hecho por sí solo, pues subirá ese mismo trabajo, o sea, ese mismo problema que les he planteado, pero por sí sola. Va a resolverlo por sí sola y la va a mandar. Esa es la idea que deben seguir. Ha sido una alegría estar con ustedes nuevamente en el chat y será seguro hasta una próxima ocasión. Bueno, ¿cuándo va a ser la próxima? Me dirá usted, el próximo jueves. Para que